Vamos a hablar sobre esta película Doctor Strange, no porque a mí me parezca gran cosa, sino porque sé que ha suscitado mucho interés por parte de toda la gente que está en la nueva era sin saberlo, toda la gente que adopta posturas de la nueva era sin tener conciencia de ello. Doctor Strange no es la ciencia contra la fe, como se cree el Doctor Strange, que cree que cuando recurre a la medicina alternativa en el Tíbet, en el Nepal, de mano de esa calva que representa a Satanasa, Tilda Swinton, la actriz Tilda Swinton, pues él cree que no es, que no es medicina tradicional, que no es ciencia, sino que lo que se le pide es fe. Pero esa Satanasa, Tilda Swinton, le lleva a toda clase de dudas existenciales, es lo contrario a la fe y toda clase de miedos. Y entre esos miedos está enseñarle unos multiversos, unos universos paralelos en el que nada depende de ti, que es la lección que al final le reseña como más importante. Esa calva, hechicera principal, que le enseña esa última lección de que nada depende de ti. En definitiva es anular la esencia del ser humano, una vez más. Así que es más de lo mismo. Entonces le enseña esos multiversos para hacerle perder al Doctor Strange la esencia de sí mismo y que se pierda en esos multiversos y no considere nada de su vida realmente importante, sino que es anulación de la esencia del ser humano, como decimos. Porta al final de la película un ojo Illuminati como collar, como en el pecho, con la capa que al final se pone. Es un ojo Illuminati del infinito, por lo tanto, esto que parece que se alejaría de Occidente, esta creencia tibetana, esta creencia del Nepal, esta creencia budista, que se maneja mucho en Nueva Era, pues al final no es muy contraria, sino todo lo contrario, a la filosofía Illuminati. Entonces ese ojo Illuminati dice que es el ojo del infinito y entonces está casado lo occidental con lo oriental mediante este satanismo encubierto, cada vez menos encubierto. El doctor en sí, el doctor Strange, es un estúpido adicto porque tiene un accidente yendo a mucha velocidad con el coche, es un adicto a las sensaciones fuertes, a las cirugías, a apostar, bueno, vamos a apostar, lo infiero yo, pero las sensaciones fuertes de jugarse mucho, y tiene un accidente de coche que lo lleva a toda la problemática, pues por ir a mucha velocidad y tener un accidente terrible, en el cual tiene que rehabilitarse las manos y todo eso. Luego, para dar a la película una apariencia de sabiduría, recurren a una serie de libros leídos por el Doctor Strange ya en el Tíbet. Y entre esos libros tibetanos está el libro de Salomón, la clave de Salomón, le llaman en la película. Eso es para dar una apariencia de sabiduría. Pero en el fondo esa sabiduría no tiene nada que ver con los libros de Salomón sapienciales, que como pueden ser proverbios, salmos, vamos, más proverbios, cantares y eclesiastés, y eso se trata de aparentar, de ir abanderado con el nombre de Salomón, para colar su filosofía, que no es otra cosa que la Nefil, porque Nepal, esto es importante, tienen que saber ustedes que Nepal, de donde está el Tíbet y toda esta filosofía aparentemente muy oriental, pero que también encierra el ojo Illuminati y mucha filosofía occidental, satanista, pues Nepal viene de Nefil gigante. Por lo tanto, son los gigantes, los Nefilim o los caídos, los que le transfieren a este Tíbet, a estas montañas altas, pues todos los conocimientos, y esto de los viajes astrales también, de los que vamos a hablar. Lo de los viajes astrales, el alma separada del cuerpo, como salen como Casper, como el famoso fantasma infantil Casper,
y se producen los viajes astrales, en los cuales cree mucha gente alrededor del mundo. Pero aquí muestra en la película como un electroshock, cuando le hacen un electroshock, que está muriéndose el Doctor Strange, le hacen un electroshock y el cuerpo incide sobre el alma, es decir, cuando le hacen el electroshock en su cuerpo, el alma sale pegando un fogonazo y prevaleciendo contra quien estaba luchando. Entonces, al mostrar que el electroshock al cuerpo incide sobre el alma, ahí se demuestra que el alma ni existe ni es necesaria fuera del cuerpo. En la propia película, si se presta atención en esto, se puede inferir. La película trata también el yin y el yang, que la oscuridad es parte de la luz y todo eso. El yin y el yang, ya sabes, la filosofía oriental, cada vez más occidental. Y entonces nos encontramos que aquel al que le combate esta Satanás Tilda Swinton y le combaten al final también el Doctor Strange, es un destructor de mundos o salvador de mundos. No se sabe muy bien y depende de cómo se le mire, ¿no? Inclusive en la película. Pero este aparentemente es destructor de mundos contra los que combaten estos que son sus enemigos, pues al final son enemigos hechiceros, porque este especie de demiurgo o de dios es el enemigo de sus hechicerías, del Doctor Strange y de sus acólitos. Entonces, nos encontramos que el film entero, la película, es una promoción de la hechicería, que está condenada en la Biblia. Así que una cosa es que aparezca carismática, como todo lo que hace la bestia, sobre todo en Hollywood, pero está condenada en la Biblia la hechicería, por lo tanto, no encierra nada de ciencia esta película, sino que es puro satanismo, y al combatir contra este enemigo de sus hechicerías, muestran que ese demiurgo, esa especie de demiurgo al cual se enfrenta retrocediendo el tiempo al final el Doctor Strange, pues no es un destructor del mundo, sino que sería ese salvador del mundo, porque es enemigo, como digo, de sus hechicerías. Y hasta aquí esta breve reflexión, esta película que sé que ha gustado mucho en los círculos Nueva Era, en los círculos que tienen mucha predilección por la sabiduría, teóricamente sabiduría oriental, cada vez, como digo, más occidental, porque el satanismo ha unido la filosofía oriental y occidental. Y pues para dejar claro estos puntos sobre esta película, para que al verla, y me ha sido esquiva hasta ahora, pero al final la he podido ver y entonces lo comentamos para que pues quien tenga alguna duda la resuelva viendo este vídeo. Shalom a todos, tengan buena tarde.